Hola, compañeros, compañeras, amigos, amigas, amigues. Ya me confundo. Y capaz que eso está bueno. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, en esta clase que corresponde a la materia Psicología Social e Institucional, la idea sería avanzar lentamente, como siempre digo, en algunos conceptos. Digo lentamente también porque uno nunca sabe qué estabilidad tienen los conceptos previos, y también uno nunca sabe si es bueno que los conceptos tengan una estabilidad tan fuerte como para que no puedan ser cuestionados. Entonces, digamos que vamos caminando en la construcción de una mirada diferente, y esperemos que pueda ser siempre diferente, ¿sí? Ese es el sentido de pensar las instituciones, de pensar la psicología desde el punto de vista institucional, por lo menos desde el planteo que yo hago en esta materia, en este espacio. Para eso, bueno, ustedes vieron que la reunión de autores que yo propongo es bastante heterogénea, bastante rara, te diría, en el sentido de que vienen de diferentes campos, ¿no? El campo de la filosofía, de la sociología y del psicoanálisis principalmente, pero también tenemos autores que vienen del campo de la pedagogía, como Paulo Freire, y después hay algunos artículos que vienen de la literatura, que me parecen interesantes para poder siempre ir pensando y pensándonos a nosotros mismos en esta tarea que nos toca y que ustedes se han propuesto hacer a futuro, que es ser docente, que es ser maestros, ¿no? Con toda la carga, el peso simbólico que eso lleva, y que muchas veces, digamos, la mirada sobre el docente no es la que uno quisiera, ¿no? Pero bueno, basta de decir pavadas y vamos a lo que nos hace. La idea para este video es tratar de hacerlo en 30 minutos, bastante a vuelo de pájaro, hacer un recorrido por los conceptos que ya vimos y hacer zoom, digamos, pararnos sobre el concepto de la mirada del otro, y si podemos incluir ya alguna pequeña lectura de psicología de las masas y análisis del yo, que es un texto de Sigmund Freud de 1920, ¿sí? 1921, perdón. Si podemos llegamos hasta ahí. No quiero hacerlo tampoco tan denso y tan aburrido para que ustedes puedan realmente acercarse a los conceptos. Recuerdan que lo que nosotros tratamos de definir siempre o de pensar es qué es lo institucional, qué es lo social, ¿no? Y qué hace la psicología ahí adentro, tratando de explicar qué es lo social y lo institucional, o si hay una psicología institucional en sí misma, ¿sí? Como un campo de saber. Digamos, son como grandes preguntas que ustedes como estudiantes deberían sostener a lo largo de la cursada para poder responderla, si Dios quiere, en algún momento que nos encontremos en algún dispositivo, ¿no? Donde podamos charlar y demás. Así que nada, arrancamos con teoría de los campos para introducir la dimensión del conflicto y de las diferentes posiciones que aparecen en las relaciones sociales. Recuerden que los campos sociales, el concepto de campo en sí mismo es un concepto que uno, si tiene coraje, lo puede aplicar a diferentes realidades, ¿sí? Por ejemplo, uno podría aplicar el concepto de campo, tal como lo entiende Bourdieu, ¿no? Inclusive a la propia subjetividad, en donde hay diferentes posiciones que se disputan por prevalecer sobre las otras. Me hace acordar una película que se llama Fragmentado, en donde hay diferentes personalidades, ¿no? Es un paciente, creo que es un psicótico, un esquizofrénico, que tiene un trastorno que se llama trastorno disociativo, donde tiene muchas identidades, y estas identidades se disputan por la luz,
La luz sería como el control o la conciencia, ¿no? El control de la conciencia de ese individuo. Algo así podríamos entender que es el concepto de campo. El campo justamente es un campo de batalla, dice Bourdieu, para retomar un poco lo que decía, o inclusive podemos entenderlo como un juego de estrategia, ¿no? En donde hay ciertos agentes, ¿no? Que son los jugadores de ese juego, que tienen la estrategia de ir mostrando, de ir ganándole al otro alguna posición, alguna ficha, ¿sí? Me imagino juegos de estrategia como el póker, ¿sí? Donde uno muestra una determinada actitud, apuesta en función de un capital que tiene, el otro, si ve que tenés mucho capital, por ahí se retrae un poco, ¿sí? Me imagino eso, quiero decir, a diferencia de un sistema o de un aparato en donde todos los elementos que forman parte de ese conjunto irían en una misma dirección, ¿sí? En un mismo sentido, buscando un objetivo común, ¿sí? Algo que evidentemente no pasa socialmente, ¿no? Ya que los conceptos de sociedad mejor muchas veces son contradictorios entre las posiciones, ¿sí? Para algunos una sociedad mejor es, por ejemplo, una sociedad en la que el Estado es necesario, otros en la que el Estado es una molestia, otros en las que el Estado debería intervenir en los procesos de formación de la subjetividad, como es la educación, otras en las que el Estado, se entiende que el Estado, si se mete en esos procesos, en realidad está generando ideología, ¿no? Así que fíjense que hay diferentes posiciones, y trato de aplicarlo un poco al campo de la educación, donde también están estos debates y estas disputas, y está bueno por lo menos planteárselas, por lo menos en esta materia que nos da la posibilidad de pensar estas cosas, ya que no tienen una solución concreta, y muchas veces uno se tiene que jugar por aquellas, digamos, posiciones o aquellos valores que uno cree que son los mejores, ¿sí? Lo que necesitamos es entonces la posibilidad también de cuestionar esos valores que nosotros tenemos y por lo cual sostenemos determinadas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, que uno se ponga de pie cuando entra un docente al aula para saludarlo, no sé si se hace todavía. Es una práctica que uno puede decir, muy bien, el respeto a la autoridad. Ahora entra un compañero de otro aula, ¿no? A buscar algo, uno no se pone, o sea, nos poníamos de pie para saludarlo, ¿no? Y esta concepción de la autoridad relacionada con la adultez, digamos, es una cuestión que ciertamente es una institución, porque es una forma de pensar las relaciones entre niños y adultos, que por ahí está bueno, es interesante cuestionarla para poder o darle un argumento a favor o darle un argumento en contra, ¿sí? Porque recuerden que todo lo que nosotros hacemos en la institución educativa, ahora sí entendida como ese edificio donde uno intenta proponer cierta forma de transmisión, cierta forma de continuidad en una determinada forma de pensar, todo lo que uno hace está enmarcado en una lógica que se transmite y se reproduce a los estudiantes, ¿sí? O sea, se transmite y se reproduce entre docentes, pero también entre estudiantes, ¿sí? De hecho, la escuela está hecho para eso, ¿no? Para que la ideología de un grupo dominante sea inculcada a las futuras generaciones, ¿sí? Entonces, la escuela, si nosotros la entendemos como un aparato también de dominación, ¿sí? También de control social, continuamente nosotros como docentes, como instrumentos de este aparato, asumidos como instrumentos de este aparato, tenemos que tener claridad en esta idea. Y cuando pensamos después en la institución educativa y qué es una escuela, que es una pregunta que podrían hacerse ustedes, o yo se las tiro para que ustedes se las hagan y traten de encontrar alguna respuesta. ¿Qué es una escuela? Yo me acuerdo en la década del 90, y hoy en día tal vez, hoy ya no tanto, pero en la década del 90 había una discusión muy grande si las escuelas están para darle de comer a los estudiantes, ¿sí? No, las escuelas no están hechas para eso, se decía. ¿Para qué estarán hechas las escuelas, no? Uno podría preguntarse.
Y lo fascinante es que uno puede entender a la escuela como un dispositivo que puede estar hecho para lo que uno desee. ¿Se entiende? Para lo que la sociedad desee. Si la sociedad desea que la escuela sea un lugar donde no solamente se transmita el contenido en términos de discurso, de cuento, de charla, sino que también se transmitan determinadas prácticas, pues será eso. ¿Por qué no lo puede ser? ¿Sí? ¿Por qué no lo puede ser? Quiero decir, tal vez un alumno aprenda mucho más compartiendo la mesa con otros y con los docentes en una charla, que en el dispositivo tradicional del aula, donde está el adulto intentando transmitir un conocimiento al que no sabe, que es el estudiante, el alumno, ¿no? Entonces, bueno, Bourdieu, el concepto de lucha con uno mismo, yo como campo de batalla, esto diría Nietzsche, ¿sí? Pero quiero decir, entender la idea de campo como concepto significa que uno lo puede ir poniendo en diferentes lugares y entender diferentes realidades como campo de lucha, ¿sí? Quiero decir, en una familia, o sea, ustedes cuando se reúnen en familia pueden entenderla como un campo de lucha, donde conflicto va a haber. El problema es donde no hay conflicto, va a decir Maquiavelo. El problema es donde no hay conflicto, donde eso se transforma en autoritarismo. Quiero decir, el conflicto no es malo, vamos a quitarle el mote negativo al conflicto, y el tema es cómo hacemos para canalizar aquellas voces que no aparecen como dominantes, ¿sí? En el aula hay mucho de esto. Quiero decir, lo que siempre trata de imponerse es la voz del docente, ¿sí? Como la voz que baja una línea de pensamiento, una línea de acción. Ahora, tal vez hay voces que están acalladas por el discurso, que gana la escena en ese momento, que gana la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar dispositivos dentro del aula para que esto gane la luz? Ese es un gran desafío. Quiero decir, en la familia, si nosotros incorporamos el concepto de campo en la familia, podemos inclusive aceptar de que está bueno que haya conflicto dentro de la familia. El tema es cómo se tramitan, qué espacios hay para que las voces, todas las voces, puedan aparecer, digamos, para que el pluralismo tan valioso para la democracia permita la aparición de aquellas voces que de otra manera estarían opacadas por digamos, aquellas posiciones más dominantes, más empoderadas, más acaudaladas en términos de Bourdieu, que tienen más capital, ¿sí? Entonces, cuando terminamos de ver Bourdieu, vimos que en los campos hay posiciones dominantes, y esas posiciones dominantes lo que van a tratar de hacer es imponer su verdad como si fuera la realidad. ¿Se entiende? Entonces, en el campo educativo hay determinadas posiciones que van a tratar de imponer ciertas ideas como verdaderas, ¿sí? Por ejemplo, que saber hablar inglés es más importante que saber hablar guaraní en una escuela, ¿no? O que los alumnos no pueden decidir determinadas cuestiones respecto de qué es lo que se les tiene que enseñar, ¿sí? O cómo. ¿Se entiende? Son ideas que como que quedan ocultas, podríamos decir en términos más psicoanalíticos que quedan como en lo inconsciente, pero que son productivas. Entonces, esta realidad, que es una realidad que busca imponer una verdad, ¿sí? Lo que yo digo es verdad, ¿sí? Tiene que ver con esa frase, lo que yo les estoy diciendo, lo que yo les estoy transmitiendo es verdad. La cuestión de la verdad es muy importante para el docente, ¿no? Porque uno necesita que el alumno le crea a uno, ¿sí? Sería interesante entenderlo en este sentido también a la labor docente, digamos, una actividad en la que uno trata de convencer al otro, pero de convencerlo en términos dialógicos, ¿no? Invitándolo a discutir con uno y a poner a prueba la verdad de uno. Eso por ahí es lo lindo de las clases que uno tiene, tanto presenciales como por vía virtual. Es que se da la posibilidad de crear un diálogo
en donde se cuestionan las verdades, ¿sí? Por lo general las verdades del docente no se cuestionan, a menos que el docente dé la posibilidad, crea el dispositivo para que esto suceda. Cuando hablamos de verdades, hablamos de un tipo de discurso, ¿sí? Un tipo de forma de decir, de actuar y de sentir, que está estructurada de alguna manera viene esta verdad que nosotros decimos. Si nosotros decimos la verdad, fíjense que la estructuramos como si fueran palabras, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros planteemos en términos de verdad o mentira, ¿no? Tiene que ver con una realidad que es una realidad que podríamos llamar del lenguaje, ¿no? Yo voy por ahí un poco rápido. Realidad del lenguaje, ¿por qué? Porque lo que nosotros tratamos de hacer es construir algún sentido en el relato que hacemos de las cosas, ¿sí? O sea, cuando damos matemática, tratamos de construir algún sentido sobre la noción de número, que el 1 no es esto, ¿no? Quiero decir, el número es una noción mucho más abstracta que uno la tiene que tratar de construir con el estudiante, ¿no? Y uno trata de vender esa verdad como esto te va a servir, ¿sí? Cuán importante es para el estudiante que entienda el sentido de lo que está aprendiendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos preguntado, che, ¿para qué estudio esto? Si no me sirve para un carajo. ¿Para qué enseñan matemática en psicología? ¿A qué me sirve la matemática como psicólogo? ¿Para qué voy a estudiar ciencias sociales en una escuela técnica? ¿Por qué filosofía? ¿Sí? Son todas preguntas que un estudiante se podría hacer y está muy bueno que se las haga, ¿sí? Está muy bueno que nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como docentes, tenemos que actuar de una manera que Ausubel llamaba encontrarle una significatividad a lo que estamos enseñando. Significatividad lógica, o sea, vieron lo que hago yo, arrancamos por acá, después seguimos por acá, terminamos por acá. Dentro del mapa curricular, los contenidos que yo estoy enseñando tienen una lógica, una continuidad. Por algo estamos viendo esto en este momento y no estamos viendo otra cosa, ¿sí? Entonces tenemos continuidad, esta significatividad lógica, que el estudiante entienda el significado en esos términos. Significatividad social, digamos que la sociedad considere valioso lo que yo estoy enseñando, o por lo menos que yo entienda que lo que yo enseño es valioso en términos sociales, ¿sí? Y por último, la significatividad psicológica, que esta es más difícil de lograr, que es vincular el contenido con con alguna vivencia o con los significados propios del estudiante. Por eso uno trata siempre de establecer un nexo con el estudiantado que tiene que ver con la recuperación de sus propios saberes y vincularlo, el saber nuevo, con un saber previo, ¿sí? Todo esto lo van a ver seguramente en pedagogía o en didáctica cuando vean a un psicólogo que se llama Ausubel, que bueno, tiene un libro muy importante que se llama El aprendizaje significativo. Así que bueno, arrancamos con Bourdieu, teoría de los campos, la realidad entendida como realidad discursiva, ¿sí? Es un planteo que retomamos con Deleuze cuando vimos Ver y Hablar, ¿sí? La realidad entendida como carga discursiva, quiero decir que inclusive nuestra mirada está saturada de prejuicio. Lo que nosotros vemos siempre, esto no es ni bueno ni malo, es así. Quiero decir, nuestra forma de encontrarnos con las cosas del mundo siempre es a través, o siempre es con, o siempre está estructurada como, si se quiere, estructurada de una manera lingüística, entre comillas. Esto es discutible, ¿eh? Esto lo podemos discutir, pero el planteo, digamos, para que el argumento que yo les muestro tenga algún sentido, lo estoy encarando por este lado, ¿sí? No de palabras solamente, quiero decir que inclusive todo lo que vemos está encastrado en una lógica de sentido, ¿sí? Ustedes me están mirando a mí a través de la pantalla y saben que es una imagen de un profesor que está hablando de un determinado tema, que está en una computadora o en un teléfono a través de una plataforma. Quiero decir, ese es el sentido que se ha construido, ¿se entiende?
Y ustedes están en ese lugar, por algo están expuestos a mi discurso por algo, quiero decir, un sentido tiene eso. Fíjense cómo algo que parece tan espontáneo como la mirada está determinado por lo que uno piensa, ¿sí? Pareciera que lo que nosotros tratamos de cuestionar acá es que hay una realidad externa que uno accede y que uno pudiera conocer, como si afuera hubiera una realidad más verdadera que la que yo puedo pensar, ¿no? Eso lo tratamos de discutir. Lo que nosotros decimos acá es que no hay afuera ni adentro, ¿sí? En todo caso, podríamos plantear una zona intermedia para cuestionar este afuera y adentro, pero también esto nos va a traer algunos problemas en términos de conceptualización. Pero podríamos sostener, hay una zona intermedia como si fuera un pasillo, ¿no? En vez de una habitación, en vez del patio y adentro, como si fuera un pasillo en el cual uno habita, pero no vive ahí. Uno habita, está siempre pasando por ahí, va, viene, pero no vive ahí. Ya si uno vive ahí, se pone a vivir ahí, ya eso se convierte en una habitación, ¿no? Un pasillo capaz que está está mejor definido en función de que uno no vive ahí, sino que justamente pasillo es porque uno pasa. ¿Qué quiere decir? El pasillo está ahí entre medio y es ahí en donde se despliega nuestra existencia. Ahora, la existencia que uno desarrolla ahí, en ese pasillo, ya está estructurada de antemano, por lo que en el texto de Deleuze nosotros podemos concebir como los discursos, la episteme, el saber. Hay cosas que sabemos que ya sabemos, ¿se entiende? Que no es necesario encontrarse traumáticamente, por llamarlo de alguna manera, todos los días con una realidad a la que le tengo que dar sentido, ¿sí? Hay cierta clínica psicológica, psicoanalítica, que a lo que apunta es justamente a la construcción de un sentido, ¿sí? El tema es que socialmente e institucionalmente los sentidos ya están elaborados, ¿sí? Por ejemplo, para el dispositivo religioso, el sentido de la vida es uno, ¿sí? Hay un sentido de la vida, ¿sí? Para el dispositivo político marxista, el sentido de la vida es otro, ¿se entiende? Entonces, fíjense que hay discursos que ya sostienen sentidos de la vida, sobre los cuales uno apenas se engancha, o mejor dicho al revés, nos enganchan ellos a nosotros, ¿sí? Es como si estos discursos nos tomaran, nos capturaran fragmentariamente, digo yo, ¿sí? No es que un discurso nos toma totalmente, sino que nuestra forma de pensar el mundo y de pensar las cosas y las relaciones funciona sobre las lógicas que ya han establecido otras formas de pensar. Con esto quiero decir que es difícil, no es imposible, es difícil pensar algo diferente o pensar de manera diferente, ¿se entiende? Para hacer esto hay que pasar por ese proceso que Derrida llama de construcción, que hoy está muy de moda, ¿no? Hay que deconstruirse, ¿sí? Hay que ver si uno mismo puede deconstruirse o es en el diálogo con el otro continuo. Bien, entonces planteamos desde Deleuze y Foucault esta dualidad que tiene la realidad como realidad discursiva y realidad perceptible, pero que en realidad lo discursivo tiene preeminencia sobre lo perceptible, ya que lo estructura, ya que genera una mirada. Y ahí lo vinculamos directamente, si lo discursivo tiene preeminencia sobre lo perceptible, tenemos que saber de qué está hecho lo discursivo. Y ahí tendríamos que nosotros interesarnos, por lo menos, en alguna teoría del lenguaje, ¿sí? Ya que nuestra práctica como docente es una práctica del lenguaje, ¿sí? Hablamos, contamos historias, contamos qué es la psicología, le contamos a los pibes cómo crecen las plantas, ¿sí? Que hay una semilla, que están las flores, que está el tallo, todo esto se lo contamos, ¿sí? Estos relatos crean un sentido,
lo que yo estoy tratando de hacer con mi materia es crear un sentido, ¿sí? Que ustedes entiendan el sentido de la psicología social tal y como la entiendo yo, si esto fuera posible, ¿no? Sabemos que trabajamos con lo imposible. Pero así como existen estos discursos que generan determinada forma de vincularse con las cosas, quiero decir, fíjense el impacto que genera la mirada producto de los saberes que nosotros tenemos. ¿Se entiende? Son los saberes los que producen una determinada mirada sobre las cosas. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque el estudiante, el alumno, se va a ocupar el lugar de mirado, ¿sí? Y va a mirar, ¿sí? Va a mirar para producir sentido, ¿sí? Pero a la vez es mirado por la institución, es mirado por el docente, ¿entiende? Bueno, y por el resto de los otros, ¿no? Pero el docente como que ocuparía un lugar diferenciado respecto de los otros compañeros, ¿no? Por eso, cuando entra el docente al aula, lo hacen pararse al alumno, ¿no? Como que el docente ocuparía un lugar diferenciado muchas veces, y ahí está la importancia que tiene la mirada del docente sobre el estudiante, porque después el estudiante se va a ubicar en el lugar en el que lo coloca el docente. Y si no se quiere ubicar en ese lugar, empieza, quiero decir, lo conflictivo, que muchas veces el docente no está dispuesto a aceptar, y así también el alumno no estaría tan dispuesto a aceptar. Hay muchos alumnos, mucho más hoy en día, ¿no? Con la devaluación que ha sufrido la figura del docente, que se resisten a estar ubicados en esa posición de objeto mirado y que se deben comportar como aquel que el docente espera que actúe. ¿Se entiende? Fíjense cómo otra vez incluimos el tema del conflicto en tanto imposición de una determinada mirada, ¿no? Y esta mirada que tiene el docente es producto de unos discursos a los que estuvo expuesto el docente en su formación, en su vida, en las instituciones que atravesó. Quiero decir, es su hábitus lo que determina la mirada sobre el docente, y el hábitus es lo histórico y social, diría Bourdieu, encarnado en cuerpos, ¿sí? O sea, nosotros como docentes y ustedes han elegido, además de los 15 años de estudios obligatorios, seguir dentro del sistema educativo. ¿Qué efectos produce en nosotros estar expuestos tanto tiempo al sistema educativo? ¿Qué individuos produce? ¿Qué sociedades produce? Fíjense acá cómo la escuela empieza a producir formas de pensar, ¿sí? Que se terminan reproduciendo a sí mismas. ¿Se entiende? Porque después estos docentes, o sea ustedes, si Dios quiere, y ojalá lo hagan, vuelvan a dar clase a estos niveles superiores, tal vez, para formar otros docentes, ¿sí? Y fíjense cómo esto se termina reproduciendo, y esto es lo que se llama reproducción de sentido, ¿no? ¿Cómo cortamos con esto? Bueno, acá está la propuesta de la psicología institucional o del pensamiento desinstitucionalizante, ¿sí? Que no es una manera de, digamos, de trabajar que, si quieren, se puede aplicar continuamente dentro de un aula, digamos, para ser realistas con las condiciones en las que se da clase hoy en día, que son muchos alumnos para un solo docente, sino más bien para ir como una experiencia. De hecho, lo que yo estoy haciendo con ustedes es una experiencia, un experimento, por llamarlo de una manera, entender la clase como un experimento, en la cual nosotros introducimos una forma de trabajar diferente de la tradicional, y vemos qué efectos produce, ¿sí? Obviamente el dispositivo institucional no está solamente en nosotros, es decir, las instituciones están en la sociedad, en la cultura, en el otro, podríamos decirlo, ¿no?
Entonces los estudiantes muchas veces están capturados por esta lógica también, sobre todo si son estudiantes que estuvieron expuestos ya un tiempo al sistema educativo. Por ejemplo, si yo fuera a un aula, es muy probable que ustedes se sienten en los bancos y me dejen reservado a mí el lugar del frente. ¿Sí? Y si yo les dijera, chicos, vamos a cambiar la disposición de los bancos, vamos a sentarnos en círculo, yo notaría ciertas resistencias. No, estamos cómodos así, no queremos, qué hinchabolas este profesor que nos hace cambiar. Fíjense cómo una consigna tan simple lleva tanto trabajo. Imagínense problematizar cuestiones mucho más complejas como podría llegar a ser la evaluación. ¿Sí? Gran problema. Así que bueno, introduzco aquí el tema de la mirada. Nuestra mirada es producto de lo que sabemos, consciente o inconscientemente, ¿sí? Estamos más, digamos, así como estamos determinados social e históricamente, ¿sí? Nuestra mirada está construida sobre estos saberes, y los saberes no solamente en términos de palabras. Quiero decir, las prácticas a las que estuvimos expuestos se estructuran como saberes. Por ejemplo, no, yo sé lo que es una escuela porque fui 200 años a la escuela. Y por ahí nunca estudié lo que era una escuela, pero sé lo que es una escuela. ¿Sí? Ustedes, a cualquiera que le pregunten en nuestra sociedad qué pasa enfrente de una escuela, te puede decir, che, mira, esto es una escuela. La reconoce, tiene cierta cosa que es una escuela, ¿no? Si yo les mostrara dispositivos de enseñanza, ustedes inmediatamente reconocerían lo que es una escuela, aquellos que hay bancos y un pizarrón. Ahora, si yo les muestro chicos cultivando en una quinta, ya no sé si lo reconocerían como una escuela, aunque hay escuelas que llevan adelante estas prácticas. ¿Se entiende? Bien, entonces fíjense cómo la mirada del otro impacta en lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que se convierte en significante? ¿Qué es lo que se convierte en aquello que tiene significado? Todo lo que forma parte de la realidad. ¿Sí? Todo lo que yo puedo observar dentro de un aula encaja dentro de esta lógica significante o dentro de esta lógica discursiva. Por eso muchas veces el hincapié es pensemos el aula o la clase como si fuera un relato, ¿sí? Como si fuera un cuento. Entran los alumnos a tal hora, se sientan así, este alumno se sienta acá adelante, ahora el docente hace esto. Quiero decir, fíjense cómo esto se empieza, si nosotros lo empezamos a relatar así, si todos los días, todos los capítulos fueran iguales y se dijera lo mismo y pasara siempre lo mismo, ¿quién leería ese cuento? ¿Quién leería esa historia? ¿Sí? Entonces, por ahí es interesante si lo pensamos con esta lógica literaria al aula, a la práctica, ¿cómo podemos hacer para cambiar el relato? ¿Sí? ¿Cómo hacer para que aquella persona, por ejemplo, que es el malo de la película, el malo de la historia, se convierta en el bueno en realidad? ¿O cómo hacer para que esta realidad áulica se convierta en algo más parecido a lo que a mí me gustaría que pasara en una historia? Por ejemplo, que el aula se convierta en un acuario, que se convierta en una selva, que se convierta en un circo, ¿sí? Quiero decir, si nosotros nos atrevemos a pensar la realidad en este sentido literario, nos permitiríamos escribir historias diferentes, ¿sí? Y por ahí la lógica de la repetición, si bien no la podemos evitar porque forma parte de alguna manera del dispositivo, quiero decir, vamos a tener que usar el pizarrón, vamos a tener que usar la tabla pitagórica, ¿sí? Vamos a tener que enseñar cosas que nos baja el currículum. Quiero decir, hay ciertas cuestiones que por ahí podemos ir un poco por los márgenes. Por ejemplo, una vez por semana plantear un dispositivo en el cual el estudiante pueda decidir algunas cosas, ¿sí? Se dispongan los bancos de otra manera. Quiero decir, lo que está instituido es lo que viene funcionando. Lo que se instituye es lo que ya viene funcionando. Por eso son tan importantes los momentos fundacionales de los procesos, ¿sí? Las primeras clases, las primeras relaciones que uno establece con sus alumnos, muchas veces
marcan como la matriz sobre la cual se va a desarrollar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Por eso mismo, en los momentos fundacionales, uno puede establecer las lógicas, quiero decir, los contratos necesarios para que eso funcione, de una manera que me parezca coherente a mí, que me parezca lógica y que no sea aburrida, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la mirada está construida, y acá hago hincapié en la mirada del otro, ¿sí? La mirada siempre es la mirada del otro, siempre. Inclusive si yo me auto-observo, el otro día cuando mi psicóloga me preguntaba, ¿vos cómo te ves? El tema es que uno se ve a sí mismo muchas veces como el otro, ¿no? Como si yo fuera otro, o sea, me tengo que convertir en otro para mirarme a mí mismo, y la lógica del pensamiento sigue funcionando igual, ¿sí? Obviamente que uno puede trabajar sobre esa mirada, sobre cómo uno se ve, ¿sí? Muchas veces viene un alumno, me dice, no, yo soy malísimo, soy horrible, y uno puede trabajar sobre esa mirada de diferentes maneras para que después se vea de manera, él mismo se vea diferente. Che, mirá lo que logré, no era tan basura, ¿sí? El problema es cuando el dispositivo se instala sobre la mirada que establece el docente sobre el alumno, en donde la construcción colectiva de los docentes sobre los estudiantes es muchas veces determinante, ¿sí? Por ejemplo, no, este grupo es un desastre, ¿sí? No sabes, Carlitos, de este grupo que de segundo A, no sabes lo que es un desastre. Entonces empieza a haber como una cofradía de seres que colocan en un lugar determinado a ese Carlitos, y lo terminan convirtiendo en lo que realmente es, pues lo terminan viendo de esa manera. Carlitos tal vez se pueda resistir un poco a la mirada del otro, pero es muy difícil, es muy difícil. Entonces, mucho cuidado nosotros cuando construyamos estas miradas respecto de los estudiantes, ¿sí? Y si es esa mirada la que queremos, ¿sí? Yo no digo que los estudiantes sean perfectos, porque inclusive ya cuando yo digo perfectos, ya estoy operando con algo ideal que tengo yo, ¿no? Tengo el estudiante ideal, ¿sí? El docente tiene que tener la muñeca para operar con lo que viene, ¿sí? Y sacar lo mejor, el mejor provecho de eso, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahí va a estar muy determinada la mirada que el docente tenga sobre el estudiante, sobre el proceso de enseñanza, sobre el proceso de aprendizaje. Por eso uno debe diversificar, por eso ustedes tienen tantas materias. Ustedes no ven solamente didáctica de las ciencias naturales, didáctica de la matemática, sino lo que también ven, por suerte, es una determinada sociología, ven psicología institucional, ven psicología evolutiva, ¿sí? El tema es cuando uno convierte al otro en un objeto, ¿no? Sobre el cual uno pudiera operar como si fuera una cosa. Así que bueno, creo que por hoy hemos hablado bastante. La idea es en la próxima clase analizar ya directamente el dispositivo escolar desde el texto de Trilla, y después de ahí lo que vamos a hacer es trabajar sobre dos formas instituidas de organizar los grupos y las dinámicas grupales, basados principalmente en un texto de Freud que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que yo lo tenía acá preparado para leer algún capítulo, pero ya van 40 minutos, así que no me voy a extender más. Y un pedacito de Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, no me acuerdo ahora el artículo, en donde propone un dispositivo de horizontalidad, ¿sí? Que después vamos a ver bien lo que es esto. Así que bueno, espero que les sirva esta charla. Me gustaría que para la vez que viene, como actividad, ¿no? Que ustedes se imaginen la clase perfecta, ¿sí? ¿Qué alumnos debería tener? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo se organizaría? ¿Qué actividades se harían? ¿Sí? De un lado de la hoja, todo lo que se haría. Y por otro lado, ¿por qué? ¿Sí? Si ustedes pueden hacer eso para la clase que viene, ya cuando hagamos
nos encontremos por alguna de las vías virtuales, podemos trabajar sobre esas ideas que cada uno de nosotros tiene sobre las clases perfectas. Creo que vamos a coincidir bastante, tal vez. Las clases ideales, ¿sí? Y como los ideales a veces nos rompen mucho las pelotas, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo grande y esperemos encontrarnos en el día 551 de la pandemia.